A las 9:45 am, hora de Teherán, el 28 de febrero de 2026, los F-15 Strike Eagle rugen hacia el espacio aéreo iraní a plena luz del día. La orden es borrar del mapa los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria y sus bases de misiles balísticos. La cúpula del régimen creía estar a salvo, atrincherada en sus complejos y redes subterráneas, pero en las próximas 6 horas estos pilotos iban a demostrar que la operación Epic Fury había llegado para hacer añicos a su escudo convencional. A las 9:47 los primeros F-15 cruzan la frontera e inmediatamente los ojos del oficial de armas se clavan en el receptor de alerta de radar. Las pantallas se iluminan. El radar de alerta temprana iraní, esa mezcolanza tecnológica apoyada por sistemas S-400 rusos, los HQ-9B chinos y el Babar 373 con sus letales misiles Sayad-4B, están activos y barriendo la zona. El piloto mantiene el rumbo. Si este radar logra fijar su posición y avisar a los misiles, tienen exactamente 6 segundos para maniobrar antes de volar en pedazos. 6 largos segundos. Y entonces el radar pasa de largo. El oficial de armas respira aliviado, pero no sobrevivieron por suerte. Sobrevivieron porque, kilómetros más arriba, sus compañeros en los aviones de ataque electrónico EA-18G Growler están vomitando energía y saturando las frecuencias enemigas. Se salvaron esta vez, pero el tiempo se agota. Ellos no lo saben, pero Irán está a punto de lanzar un contraataque masivo, la operación True Promise 4. En cuestión de minutos, el cielo se llenará de drones suicidas y misiles balísticos volando a velocidades hipersónicas. La implacable y polvorienta geografía iraní se abre bajo ellos. En el F-15 líder, el oficial de armas, el tipo en el asiento de atrás que hace que todo vuele en pedazos, enciende su cápsula de focalización avanzada. La pantalla infrarroja se clava en un complejo fortificado a 40 kilómetros de distancia. A simple vista parece solo una montaña, pero el calor que sale a través de los conductos de ventilación confirma exactamente lo que la inteligencia de la CIA y el Mossad prometieron que estaría ahí. Pero tener las coordenadas no significa apretar el botón a ciegas. El radar del F-15 les dice que hay estructuras masivas abajo, pero no puede decirles si están llenas de generales o si fueron evacuadas hace horas. El terreno iraní es engañoso. El oficial de armas cruza los datos del radar con las firmas térmicas recientes. La decisión toma solo 5 segundos. 5 segundos donde soltar 900 kilos de explosivos depende mitad de lo que ves en la pantalla y mitad de tu propia paranoia profesional de no equivocarte. La respuesta es afirmativa, al menos para este blanco, pero el oficial de armas sabe que la carpeta de objetivos tiene decenas de puntos de mira adicionales. No todos pueden ser alcanzados por los F-15, pero este definitivamente sí. El oficial de armas pronuncia una sola palabra: liberen. La bomba guiada GBU-31 cae de inmediato y comienza a discutir con la física. Las aletas de cola se ajustan 60 veces por segundo, luchando contra la resistencia del viento y los gradientes térmicos, mientras el GPS triangula su posición con un margen de error de 3.5 metros. Si la Guardia Revolucionaria está interfiriendo el GPS, cosa que ocurre en este denso entorno de guerra electrónica, la bomba cambia a guía inercial. Es menos precisa, pero un margen de 15 metros sigue siendo letal para el trabajo. El piloto vira a la izquierda, no hay necesidad de mirar. El Strike Eagle estará a 20 kilómetros de distancia al momento del impacto. Las aletas le dan a la munición una tasa de planeo que le permite viajar kilómetros horizontalmente desde gran altitud. Dispara desde lejos, se da la vuelta y deja que la geometría haga el trabajo. 29 segundos para el impacto. A las 9:48 hora local, las matemáticas se completan. El impacto se registra en la cápsula de focalización como un destello, luego una floración gris que inunda la pantalla infrarroja. Más de 900 kilos de alto explosivo convirtiendo un centro de mando en una esfera de expansión de sobrepresión y metralla. La onda expansiva viaja a 8000 metros por segundo a través de estructuras construidas para esconderse de los satélites, pero olvidaron un pequeño detalle. Esos mismos satélites son los que guían las bombas GPS directo a su techo. Pero no hay tiempo para admirar la explosión. A los medidores de combustible no les importa el impacto, y la carpeta de objetivos aún tiene decenas de puntos de mira esperando ser borrados. Para las 11 de la mañana, los Strike Eagles han creado decenas de cráteres nuevos sobre las bases de la Guardia Revolucionaria, pero la lista de objetivos no se reduce lo suficientemente rápido. El problema es el terreno. Soltar una bomba con GPS es fácil, cuando el blanco está a simple vista en el desierto, pero los objetivos que faltan están escondidos en cañones tan estrechos que, si la bomba se desvía un solo metro, terminas volando una montaña de piedra en lugar de la base enemiga. Y algunos blancos muestran firmas térmicas que no coinciden con las fotos de inteligencia.
Desde 7.600 metros de altura, los sensores infrarrojos son perfectos para detectar calor. El problema es que esa mancha brillante en la pantalla podría ser un general enemigo preparando un ataque o una familia de civiles aterrorizados, y soltar bombas a ciegas no es una opción. Para estos objetivos, alguien necesita acercarse lo suficiente para confirmar visualmente y disparar en tiempo real. A las 11:30, los A-10 Thunderbolt II cruzan el espacio aéreo a 4.500 metros de altura para buscar objetivos que requieren confirmación visual en un terreno tan complejo como este. La Fuerza Aérea trajo a la guerra la plataforma de apoyo aéreo cercano más fea y efectiva jamás construida. Los pilotos de los A-10 son como los perros de caza enviados después de los primeros disparos, cuando la presa ya sabe que vas por ella. El piloto líder desciende hacia una posición en la costa que apareció en la lista como radares móviles y lanchas de ataque. A 2.500 metros, la cápsula de focalización deja ver los detalles: estructuras reforzadas cerca del agua, tuberías que sugieren almacenamiento, y la inconfundible firma térmica de vehículos que intentan desesperadamente no ser vistos. El ayatolá prometió en televisión que sus veloces lanchas hundirían a la armada estadounidense. Era un plan brillante hasta que recuerdas que la fibra de vidrio no detiene la munición de uranio empobrecido. El cañón rotatorio del GAU-8 Avenger de la A-10 es un arma de 7 tubos que produce casi 5 toneladas de retroceso, fuerza suficiente para frenar la aeronave en seco en el aire y desviar el morro si no estás preparado para tomarlo. La Fuerza Aérea no le montó un arma a un avión, literalmente. Construyeron un avión de titanio alrededor de un cañón y pasaron 40 años enseñando a los pilotos a manejarlo. Mientras el piloto desciende hacia el litoral del puerto de Boucher, su mente procesa cómo va a manejar a la bestia. Esto se debe a que el cañón, en sí, está montado medio metro a la izquierda del centro del avión. Sin embargo, el mecanismo rotatorio hace que el tubo que realmente escupe el fuego siempre quede perfectamente alineado con el eje central del avión al momento de disparar. Hay que aplaudir a los ingenieros de los años 70. Diseñaron un avión visco que, de alguna manera, dispara más derecho que cualquier cosa en la historia militar. El piloto cae en picada, el morro apuntando a las mortales lanchas de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria Marítima. La velocidad aumenta a 1.800 metros. La mira proyectada en el panel frontal se clava sobre la fibra de vidrio enemiga. Entonces 80 proyectiles por segundo de uranio empobrecido y alto explosivo rasgan el aire. El oído humano es incapaz de separar los disparos individuales. Suenan como si el cielo se estuviera rasgando. La cabina tiembla violentamente, la velocidad cae de golpe. El piloto sostiene el gatillo por exactamente 4 segundos. Suelta y tira de la palanca hacia atrás para salir del blanco antes de que la gravedad lo convierta en un cráter. Pero en algún lugar de la costa un miliciano desesperado había pasado 3 días camuflando su posición. Vio pasar a los veloces furtivos de quinta generación sin atreverse a disparar, esperando un blanco bajo y lento. El eco de los motores del A-10 rebotando en el litoral era exactamente lo que su viejo manual de entrenamiento prometía que llegaría. El receptor de alerta de misiles de la cabina estalla en luz. Detección de lanzamiento. Rumbo 170. Un misil antiaéreo portátil SA-7 acaba de salir del tubo. Pero aquí está el secreto de estos sistemas de la era soviética. Usan un buscador infrarrojo sin refrigerar diseñado en 1968 que persigue lo más caliente en su campo de visión. La mano del piloto golpea el dispensador de contramedidas. Lo que sale disparado arde a 1100 grados Celsius. Los motores de la A-10 operan a unos 600 grados. Para ese buscador obsoleto, las bengalas no son una simple distracción, son el único blanco que importa. El misil se desvía bruscamente hacia el mar y detona en la nada. Un recordatorio perfecto de que volar bajo es un juego casi suicida. Por eso el cañón GAU-8 tiene sus límites. Algunos radares y baterías de misiles están demasiado lejos para un ataque en picada, ocultos en terrenos donde descender significa estrellarse contra los muros de un cañón. Para esos blancos, los pilotos del A-10 confían en misiles guiados de precisión. El buscador infrarrojo en la nariz del misil mira el mundo en escalas de calor. Cuando el piloto lo enlaza a un objetivo, el buscador se fija. El piloto no necesita sumergirse en el peligro. Marca un vehículo enemigo desde kilómetros de distancia y aprieta el gatillo. El misil hace las matemáticas, acelera desde el riel y sigue su propia guía hasta el impacto, mientras el piloto ya está configurando el siguiente disparo. Para las 10 a.m., los A-10 han destruido docenas de posiciones usando una combinación de pasadas de cañón y misiles, pero incluso los Warhawk no pueden dar vueltas para siempre. El combustible baja, los pilotos se fatigan, y la mayor ventaja de la A-10, volar lento y bajo, significa que solo pueden cubrir cierta cantidad de terreno antes de tener que romper formación para ir al avión cisterna.
En algún lugar de esas montañas, los operadores de la Guardia Revolucionaria que llevan horas escondidos escuchan cómo el ruido de los motores se desvanece. Cuentan los minutos de silencio calculando si tienen tiempo de sacar sus activos y desaparecer antes de que el sonido regrese, pero están a punto de aprender que el silencio no significa seguridad. El sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, o HIMARS, puede parecer un camión de mensajería muy enojado, pero no te dejas engañar por su apariencia. En la operación Epic Fury, estos sistemas operan desde bases terrestres en los países del Golfo Pérsico, armados con la nueva generación de misiles de ataque de precisión PRSM. Los aviones necesitan combustible, los pilotos necesitan descanso, pero la lista de objetivos no se detiene por limitaciones humanas. Las operaciones aéreas sostenidas tienen un problema matemático simple. Los cazas queman combustible, van al tanque cisterna y dejan una ventana de 20 minutos sin cobertura. Esos vacíos son el momento en que la gente que se ha estado escondiendo empieza a pensar en moverse. Los HIMARS existen para llenar esos vacíos con suficiente alto explosivo, para hacerles reconsiderar esa decisión. Las plataformas reciben las coordenadas. La inteligencia detecta que la infraestructura de lanzamiento de drones de Irán se está preparando para moverse, creyendo que el cielo está despejado. Se equivocan. La Guardia Revolucionaria pensó que tendría tiempo de sobra. Olvidaron que un HIMARS conoce su ubicación exacta por GPS, calcula su propia solución de fuego, se estaciona en cualquier pedazo de tierra y entrega la destrucción en 5 minutos. Sin preparación previa, sin trámites burocráticos, solo coordenadas y consecuencias. Los misiles balísticos tácticos PRSM salen disparados a velocidades altísimas, aplastando los lanzadores de drones e infraestructura de radar de Irán en un ataque fulminante. Pero justo cuando los HIMARS se reubican para evitar el fuego de respuesta, el verdadero infierno se desata. Privados de sus defensas aéreas, los restos de las fuerzas aeroespaciales de Irán ejecutan la operación True Promise 4. No es un aviso, es una andanada masiva y desesperada de misiles balísticos de combustible sólido, incluyendo la variante Fatah que alcanza velocidades superiores a Mach 5. El ataque busca saturar por completo la red defensiva en múltiples países árabes y bases estadounidenses. En segundos, el espectro electromagnético se vuelve locamente saturado por las interferencias y las trayectorias de reentrada. Las pantallas de radar de las baterías aliadas en tierra colapsan ante la sobrecarga de objetivos. Y allá arriba, regresando a su base en Kuwait, un grupo de cazas F-15 Strike Eagle acaba de quedar atrapado en el peor lugar posible. Un cielo cruzado por misiles hipersónicos, con las comunicaciones bloqueadas y volando directo hacia el pánico ciego de sus propias defensas. Deberían estar a salvo en territorio aliado, pero abajo, los operadores kuwaitíes de las defensas aéreas están viviendo una pesadilla. Sus pantallas de radar están llenas de decenas de misiles balísticos iraníes volando a velocidades supersónicas directo hacia sus ciudades. La carga cognitiva es paralizante. En medio de este infierno de guerra electrónica, los transpondedores amigo-enemigo de los F-15, el sistema que grita "soy aliado", sufren un retraso fatal. Para un operador de misiles Patriot aterrorizado y con el dedo en el gatillo, cualquier rastro a alta velocidad no identificado es una amenaza inminente. No hay tiempo para confirmaciones visuales ni llamadas por radio. Autorizan el lanzamiento. Los receptores de alerta de los F-15 aúllan, pero esta vez no hay 6 segundos para maniobrar. Las baterías Patriot están diseñadas específicamente para no fallar. Casi simultáneamente, los 3 cazas son despedazados en el aire por las ojivas de fragmentación PAC-2 de sus propios aliados. Irónico, sobrevives a la red antiaérea más densa de Oriente, humillas a los radares rusos y chinos y terminas convertido en una bola de fuego por el pánico ciego de tu propio bando. Envueltos en llamas y cayendo en espiral hacia el desierto oscuro, los 6 aviadores estadounidenses tiran de las anillas de eyección. Milagrosamente, todos logran abrir sus paracaídas. Cuando el humo finalmente se disipó, la escala de destrucción fue apocalíptica. En menos de 72 horas, la operación Epic Fury desmanteló décadas de preparación militar. ¿Y esa armada iraní que prometía hundir a Estados Unidos con tácticas de enjambre? Fue masacrada desde el aire y convertida en un arrecife artificial de chatarra sin siquiera tener la oportunidad de salir de sus propios puertos. El letal escudo convencional de Irán fue hecho pedazos. Pero los restos humeantes de los 3 Strike Eagles en el desierto kuwaití dejaron una lección implacable. Puedes desplegar sistemas de misiles de vanguardia, volar cazas furtivos y tener la inteligencia más letal del planeta. Pero en el caos absoluto de la guerra moderna, la tecnología de billones de dólares no sirve de nada cuando la paranoia humana toma el control. Cambio y fuera.